Sí, falta, a ver, para. Bien, perfecto. Ahí ya Bien, empezamos a comenzamos grabar. la clase. Ahora sí, después seguimos con el tema administrativo y de parciales. Cualquier cosa nos escriben, quien no lo dijo lo escribe por privado. Si faltó alguien, decir. Bien, en esta oportunidad nos vamos a meter vendría a ser para hablar en criollo, nos vamos a meter en la cognición de la persona, ¿no? Vamos a ser como espías adentro de la estructura cognitiva de la persona. Cuando leamos este texto, quiero que lo comprendan de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la persona cuando está aprendiendo? Entonces, nos vamos a posicionar desde la teoría sociohistórica, que como lo intenta esbozar el título, lo que hace es incorporar la cuestión contextual y la cuestión social al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si recordamos un poco en los textos anteriores, lo que estudiaban todos era el solo sujetito aprendiendo, ¿no? Su estructura cognitiva sola. ¿Se acuerdan que saltaban de una estructura inferior a una superior, que decía Paz, ¿no? De cómo se salta de un equilibrio menor a un equilibrio mayor, un equilibrio de una estructura inferior a un equilibrio a una estructura mayor. ¿Se acuerdan de asimilación, acomodamiento y demás? Fíjense que ahí hablamos de el solo esfuerzo y las solas características de una persona sola. Pero lo que hace Vygotsky es justamente incorporar, o sea, la corriente sociohistórica incorpora al otro, ¿no? Esto de la zona de desarrollo próxima que hablábamos en el texto anterior, también está posicionada desde una corriente sociohistórica. ¿Hay algún ruidito por ahí, Paz? No sé qué. A ver, me ¿Soy yo muteo yo misma? capaz, Creo que soy porque yo misma. entiendo que yo cuando vos hablas, yo te hago eco, así que me muteé. Sí, me parece que es eso. Bien, entonces, la teoría sociohistórica, recuerden que como la palabra lo dice, incorpora a los componentes de análisis de cómo hace para comprender una persona, incorpora a un otro. Siempre es en interacción con un otro. Ahora, para comprender los procesos de qué es lo que le pasa a la persona, lo que va a plantear son dos corrientes, ¿no? O dos líneas de desarrollo. Una línea de desarrollo que comienza con el nacimiento y se explaya con la maduración de todas las funciones, es la línea de desarrollo natural, que como la palabra lo indica, solamente depende de la cuestión biológica. Entonces, en esta línea, en nada nos diferenciamos con los animales. Nosotros nacemos con una serie de reflejos que son innatos, son naturales. ¿Vieron cuando, no sé si vieron en las películas o alguien tuvo la oportunidad de presenciar un parto, que al bebé, al cachorro humano, le hacen una serie de estudios para ver si tienen determinados reflejos? Esas son cuestiones como, son las armas que tiene la persona para sobrevivir, o por lo menos es el indicio de que tiene eso, ¿no? Uno de los reflejos es el reflejo de prensión, otro reflejo es el reflejo de succión, ¿no? Esto de que si no tiene el reflejo de succión, el niño se moriría. También existe el reflejo de la marcha, que es cuando, me encanta explicar esto porque realmente es fascinante. Yo los mando a todos mis estudiantes a probar el reflejo de la marcha, que el niño desde que nace hasta los 3 meses, si lo agarras de las axilas y le apoyas la planta del pie en una superficie plana, el bebé camina. Es impresionante ver a una persona que de casualidad se sostiene el cuellito y ya empieza a marchar. Esos son reflejos que nacen o comienzan con el nacimiento biológico. Entonces, el humano hasta este punto en nada se diferencia con los animales. Ahora bien, lo específicamente humano, donde nace realmente la diferencia con los animales, con la cuestión biológica, que es justamente en lo que respecta a la línea de desarrollo cultural. Y acá es donde ingresa un otro, ¿no? La cultura es la interacción entre dos o más personas y el aprendizaje de lo que el otro nos transmite. Entonces,
cuando hay una interacción con otras personas, se empieza a constituir en el sujeto un proceso psicológico que se llama superior, ¿sí? Yo creo que en las filminas próximas están. La línea de desarrollo natural genera, ahí está, sí, perfecto. Entonces, la línea de desarrollo natural, que es la filmina que estamos viendo en este momento, genera un tipo de proceso psicológico, esas son las PP, proceso psicológico elemental, ¿sí? Ese proceso psicológico elemental tiene 3 características, como vengo anticipando por ser parte de la línea de desarrollo natural. Es biológico, se desarrolla solamente con la maduración de las funciones, no hace falta nada más que la madurez, ¿no? Lo que hace que vayan evolucionando estos procesos psicológicos y se vayan perfeccionando es solamente la madurez, que necesita tiempo y estímulo, ¿sí? Estímulo en el sentido de que, qué sé yo, para poder fijar la vista en algo, que es uno de los procesos psicológicos naturales o elementales, se necesita entrenamiento para ver de lejos o ver de cerca, se necesita tener la posibilidad de a medida que vamos creciendo, vamos pudiendo ver cada vez más lejos. Un bebé de hasta un mes a veces ni siquiera fija la mirada, tiene visión, pero no está tan perfeccionada como lo va a tener con el correr del tiempo y el estímulo. Entonces, de la línea de desarrollo natural, que es algo que no nos diferencia de los animales, se desencadenan procesos psicológicos que se llaman elementales. Las características, entonces, repetimos, son 3. Son biológicos, nacen con el nacimiento de la persona, se desarrollan solamente por maduración y no tienen diferencia con el desarrollo de los animales. Bien. Ahora, bien, de la línea de desarrollo cultural, como decíamos hace un tiempo, en la anterior filmina, Acá. Ahí. en esa, bien, gracias. Fíjense que en natural hay una PPS, ¿no? A ver, volví un toque Perdón. para atrás. No, está bien. La línea de desarrollo cultural dice PP, que son procesos psicológicos superiores. Piénsenlo como que son superiores, que son a nivel mental, ¿no? A nivel un poco más elaborado que los Claro. elementales. Que requieren un poco más de trabajo. Correcto. Tiene varias características, entonces, como decíamos, estos procesos psicológicos superiores que no comienzan ya con el nacimiento como los elementales / naturales. Comienzan con la interacción social. Una vez que el cachorro humano tiene interacción con un otro, empiezan o nacen estos procesos psicológicos superiores. Entonces, el origen de estos procesos va a ser social. El origen de los otros procesos elementales es natural, biológico. Ahora bien, es específicamente humano, como dice, es lo que nos diferencia con los animales, y requiere, como decía Paz, de una utilización de la conciencia y de la voluntad. Ya no es que el solo desarrollo natural, la simple biología, va a permitir que yo mire, observe, agarre cosas con la motricidad de mi cuerpo, estoy hablando ahora de los naturales, ¿sí? Tenga memoria, tenga atención, que son cosas que vienen con un bagaje natural y que se desencadenan y aumentan con la madurez. Para que los procesos psicológicos se mantengan y empiecen a perfeccionarse o avanzar, requiere de un posicionamiento más activo por parte de la persona, que estamos hablando de que sea consciente de que esto está pasando y que le ponga voluntad. Y lo que utiliza y también genera son instrumentos mediadores, ¿sí? Nosotros en la interacción con otros empezamos a adquirir instrumentos, ¿sí? No solamente físicos, sino también semióticos. No solamente vamos a descubrir en la interacción con otro que una lapicera sirve para escribir, que un martillo sirve para martillar, romper, que un clavo sirve para clavar y sostener un cuadro. Son todas cosas, fíjense, que aprendemos en cuestiones en relación con un otro.
sino también adquirimos instrumentos como por ejemplo el habla, ¿sí? Explicaciones teóricas sobre algo, explicaciones mitológicas también, si se quiere, para comprender el origen del mundo. Estoy pensando no solamente en la cuestión científica, que son conocimientos que va a venir más adelante, sino también en la cuestión social, Claro. ¿no? Eh, de la Sí, vida pensaba cotidiana. hasta en los chistes. O sea, Correcto. son herramientas que adquirimos por el simple hecho de ser parte de una cultura. No es como otros procesos avanzados que vamos a ver después, que se necesita como la decisión de aprender. O sea, el estar en un espacio más formal, el habla es algo que en general se adquiere por el simple hecho de estar en una familia, en un barrio. Correcto, correcto. Los procesos psicológicos superiores tienen todas esas características. Son específicamente humanos, nacen con la cuestión social, necesitan conciencia y voluntad de la persona y genera y utiliza instrumentos mediadores. El humano, para relacionarse con el mundo externo, necesita comprenderlo de una manera. Entonces genera estructuras de comprensión o figuras para sobrellevar la realidad. Esto que dice Paz del chiste, son herramientas que usamos para sobrellevar de una manera más amena la realidad, ¿no? Y también para comprenderlo, para generar otras cosas a nivel emocional y demás. Pero estamos hablando cuando existe la figura de un otro y cuando existen cuestiones netamente culturales y sociales, está en juego ahí un proceso psicológico de tipo superior. A Bien. diferencia del anterior, los procesos psicológicos elementales, que son de la línea natural, que coinciden con los animales, solamente tienen los procesos psicológicos elementales. En cambio, los procesos psicológicos superiores hay de dos tipos. Recién contaba que hay dos tipos, que hay uno rudimentario, que se desencadenan con la simple interacción social, con el solo hecho de interactuar con un otro. Esos elementos que se llaman rudimentarios se van a desencadenar, ¿no? Eh, Son espontáneos porque no requieren de mucha atención o mucha conciencia. Solamente existe conciencia y voluntad, como decíamos en la filmina anterior, pero no se dan más, bueno, sí, de manera espontánea, más simple. En Como que no cambio, hay necesariamente una decisión del sujeto, de la persona, de decir, o sea, por ejemplo, para mí la diferenciación más clara está entre hablar y leer. Hablar se aprende, o sea, el bebé va aprendiendo porque está inserto en una familia, porque, bueno, como que va pasando, digamos, no es que se dedica a aprender a hablar, a nadie le enseñan a hablar, en todo caso después se le corrige si algo lo dice mal y demás. En cambio, para aprender a leer, aún en los casos que los nenes aprenden en la casa, se vieron que hay algunos nenes que llegan a primer grado y ya saben leer porque al papá se le ocurrió enseñarle, la mamá sabía algo y le enseñó, hay una decisión. O sea, alguien se sentó a decirle, no sé, vamos a aprender a leer. No es algo que pase por el simple hecho de estar en la cultura, de estar en un espacio cultural. exactamente. De hecho, los ejemplos paradigmáticos, como bien dice Paz, el ejemplo paradigmático que siempre usamos de el rudimentario es justamente la adquisición del habla. ¿Es cultural? Sí. ¿Tiene origen en lo social? Sí. ¿Requiere conciencia, atención y voluntad? Sí, sí la requiere. O sea, el chico tiene que aprender a hablar, no nace hablando. Claro. Ahí te das cuenta que no es biológico. Sí necesita una base biológica porque para hablar utilizamos un sistema fonético, tenemos que tener desarrollados los pulmones, tenemos que tener una movilidad de la lengua para poder hacer todas las consonantes, ir Sí, un practicando cierto también la desarrollo R. neurológico. Correcto, cosas que son condiciones necesarias para el habla, pero no son suficientes. ¿Necesitamos la cuestión biológica? Sí. ¿Qué más necesitamos para aprender a hablar? Bueno, interacción con un otro. Entonces, si se da de manera espontánea, con un mínimo de atención consciente y voluntaria,
y es un instrumento mediador, se utiliza un instrumento mediador, que en este caso es el habla, entonces es un proceso psicológico superior. ¿De qué tipo? Si es el habla, es rudimentario. Pero si es avanzado, fíjense que ahí a la derecha de los avanzados tienen las condiciones, las características que lo diferencian de los rudimentarios, que en realidad esas tres características que están a la derecha es una diferencia de grado, no de cualidad, ¿sí? Tenemos, fíjense, contextos específicos, mayor atención consciente y voluntaria, instrumentos mediadores más descontextualizados. Fíjense que son los tres componentes que venimos hablando de los superiores. Claro. ¿Sí? Si comparamos con la filmina que hablamos de los superiores, son las tres características que por el solo hecho de ser superiores las tienen. Los rudimentarios también tienen esas características, pero tienen contextos sociales inespecíficos, ¿no? En cualquier lugar del mundo donde haya un otro, se desencadenan los rudimentarios. Ahora, para que se desencadenen los avanzados, es necesario un contexto bien específico con una interacción social muy específica. Si recordamos un poco de lo que venimos hablando, recuerden que la enseñanza formal requiere de alguien que enseña y alguien que aprende, ¿no? Alguien que está más capacitado y alguien que está interesado en aprender. ¿No les suena a una escuela esto? Estamos hablando de los procesos psicológicos que se desencadenan en el ámbito escolar. Si el chico no pasa por un contexto de enseñanza, no va a generar nunca estos procesos psicológicos superiores. De hecho, quien decidió arrancar a estudiar una ingeniería química, no creo que tenga psicología, son afortunados de no tener psicología en la carrera y no van a desencadenar nunca, hasta tanto no se topen con esa temática, el proceso psicológico superior perteneciente a la materia de psicología educacional, ¿no? En este momento ustedes están generándose una herramienta cognitiva, una herramienta simbólica, no están generando un martillo, sino que están generando la herramienta que les permite a ustedes adaptarse mejor a un mundo, que es en este caso en el aula, que esas herramientas me permiten adaptarme de una manera más exitosa, ¿no? Adquirimos entonces en un contexto, un vínculo específico donde hay alguien que aprende y alguien que enseña, esta herramienta superior. Entonces, contexto específico. Dentro de los Luego, contextos sí, específicos, capaz algo como para que podamos pensar por qué dice contextos en vez de decir directamente la escuela, es porque se refiere, digamos, a cualquier espacio en el que uno vaya a aprender algo, digamos, decididamente, ¿no? Lo mismo puede pasar con un idioma. Si yo quiero aprender alemán, no me basta con ponerme a escuchar alemán en general, qué sé yo, hay gente que es muy dada para esas cosas y ponele. Pero en general uno va a una academia o hace clases virtuales, hoy por hoy, y aprende, o sea, toma la decisión de aprender un idioma cuando no es el idioma de base de uno, ¿no? La lengua materna. Que es así, se aprende como rudimentario. No hace falta ir a estudiar castellano para nosotros a un lugar, porque eso lo mamamos, por decirlo de alguna manera. En cambio, si uno tiene que aprender esto, un idioma, ahí sí va a otro contexto específico, como para que podamos pensar, además de la escuela, que es el que más nos interesa, que hay otros contextos específicos en los cuales uno va a aprender cosas que implican mayor atención, instrumentos mediadores descontextualizados, etc. correcto. Que es lo mismo, en realidad, la misma naturaleza que los rudimentarios, pero con una diferencia de grado. Nos va a recostar aprender alemán porque somos conscientes de que es otro sistema y que que se precisa de mucha voluntad por parte nuestra, no solamente de tiempo, sino también de atención y esfuerzo cognitivo para adquirirlo. Y luego, nuevamente también, son instrumentos mediadores, pero esta vez más descontextualizados. ¿Qué quiere decir? Que son elementos que aprendemos, pero que son más teóricos, más conceptuales, ¿sí? No es simplemente un aprendizaje
práctico para desenvolverme en el aquí y ahora, sino que son herramientas que a mí, por ejemplo, comprender la psicología de la persona no solamente te sirve a vos como estudiante para aprobar el examen, que eso sería bien específico, sino que a partir de que ya lo adquiriste, lo podés utilizar en cualquier momento y cualquier lugar, no solamente en el aula, que es el objetivo final, que ojalá lo puedan aplicar en el aula, que sería lo más pertinente. Pero hoy ustedes ya saben, tienen bastantes conocimientos de cómo se constituye un conocimiento, que lo pueden hacer, qué sé yo, leyendo Piaget, pueden observar a su sobrino y si lo recuerdan, o algún hijito o el propio, o de un amigo o amiga, pueden ir viendo las evoluciones o en qué etapa está, ¿no? Fíjense qué descontextualizado es este conocimiento. Tenemos una herramienta y lo usamos cuando podemos y queremos. Eso es de las cosas que más placer nos da cuando escuchamos los finales y vemos cómo piensan algo que nosotras ni pensamos, por ejemplo, ¿no? Ahora no me acuerdo por qué fue que tuve esta sensación, pero me acuerdo que alguien explicó algo, o sea, un tema como que no era específicamente de la materia, sino como algo que había tomado, no sé, de una serie o de algún otro lugar, y lo explicaba desde algo de la materia. Eso es descontextualizar, digamos, un saber y usarlo. Sí, Y a mí por lo menos es de lo que más me gusta cuando los escucho y digo, qué bueno, ahí aprendieron, sí. porque pudieron usar un concepto, sacarlo del texto y usarlo para pensar la realidad que al final es lo que más nos interesa, digamos. Exacto. O cuando, por ejemplo, quizás no se dan cuenta del trabajo cognitivo que implica, cuando traen, que ha pasado en estas clases, estudiantes que traen conocimientos o conceptos de otras asignaturas. Sí, Estamos hablando que en su mente lo que hicieron ustedes fue estudiar, por ejemplo, didáctica y generar un concepto abstracto. Estudiar psicología educacional y generar un concepto abstracto. Estamos hablando a nivel representación. Y que ustedes encima, además de constituir ese conocimiento, lo interrelacionaron a nivel representacional. Que claro. ustedes puedan asociar los conceptos de dos asignaturas o de la misma asignatura de dos unidades, estamos hablando de un trabajo cognitivo impresionante, que a nosotros nos sale de manera espontánea porque ya estamos cognitivamente capacitados para hacerlo. Estamos en edad todos, Claro. entrados en edad, éramos todos re antiguos, pero tenemos la capacidad biológica de las conexiones neuronales, sociales para adquirir la cuestión del habla, se ríe Lorena. Algunos no están tan entrados en edad igual. Y además tenemos la interacción social tan específica y nuestra atención consciente y voluntaria que me permite ser un instrumento mediador súper descontextualizado, súper semiótico o simbólico. Se dan Bien. cuenta que las tres condiciones que hacen a la línea de desarrollo cultural, que si vuelven a la filmina anterior, es exactamente lo mismo con una diferencia de grado. Ahí lo podemos ver. École, ahí está, tenemos. ¿Es origen social? Sí. ¿Requiere utilización de la conciencia y voluntad? Sí. ¿Utiliza instrumentos mediadores? Sí. Y es específicamente humano. La cuestión específicamente humana nace con la línea cultural. Y después las otras tres de arriba son las mismas, tanto en rudimentarios como en superiores. Instrumento semiótico. Paso a aclarar qué es un instrumento semiótico. Nosotras las personas nacemos con... Ay, me hace retumbe. No se Ay, dice así, pero... perdón. No, soy yo. Ah, Mi voz porque dos yo veces. hice, yo toqué algo y me quedó una sola de las chicas como en la pantalla, no sé. Bueno, Lo tildaste. Sí, encima de que mi voz, perdón, no es de las mejores, la tienen que escuchar doble. Les decía sobre instrumentos semióticos. El ser humano nace con una deficiencia biológica, si se quiere, porque si nos ponemos a observar las características biológicas de los animales, para que los animales sobrevivan, necesitan de determinadas características de las cuales están muy evolucionados. El águila, para sobrevivir y poder alimentarse, tiene una visión totalmente desarrollada, porque tiene que volar muy alto y captar a la presa a una distancia muy larga. Por ende, desarrolla una visión superior.
El zorro es, ¿no? El del olfato, que desarrolla un olfato superior para adaptarse también. Digan que sí, ustedes, sí, es el zorro, es el zorro. Y así hay un montón de animales que tienen una característica, por lo menos, que es superior a la del resto y que se condice con la necesidad de supervivencia biológica, ¿sí? El ser humano no Es tiene muy nada loco acá. con los potrillitos, se llaman los hijos de los caballos. Sí, qué mal que Bueno, estamos con la naturaleza, vos y yo. muy, Vamos a la falta comunidad. mucho campo acá. Que son, es terrible porque salen andando el primer día o a los días. Es como, imagínate En si el vos largás a momento. un, claro, si vos largás a un pibe, un bebé, No lo hagan en ahí sus lo casas. dejas y te vas. No, o Claro. sea, no puede hacer No va a nada. sobrevivir. En Claro. ese sentido le falta de todo, digamos. Ujú. Que es lo Eso, mismo que a la vez es un plus para la cultura y demás, pero biológicamente le falta de todo. Nos correctamente. falta. Esa necesidad biológica que tenemos los humanos al nacer es lo que genera la necesidad de empezar a comprender el mundo. El niño empieza a comunicarse con gestos antes de que adquiera la marcha. O sea, estamos más evolucionados a nivel cognitivo, a nivel simbólico, semiótico, si se quiere, que ahora paso a explicar de qué se trata, que a nivel biológico. Tenemos muchas más armas cognitivas que armas biológicas, ¿no? Después vamos como evolucionando, pero para esto ya el nacimiento cultural ya lo tenemos, ¿no? Si nos tiran en una selva, que ha pasado el Mowgli, pero el real, el niño lobo creo que le llaman, sobrevivió biológicamente y generó estrategias de identificación con otros animales de la Ese evolución. caso, si no lo conocen, lo pueden ir a googlear ahora cuando, muy, muy pragmática la profe, lo pueden googlear ahora cuando terminemos la clase, porque Tarzán, claro. lo de Tarzán no sé si es una historia real, ¿sí? Y se nace a partir del niño lobo. Ah, mirá, tenía otro nombre él igual, ¿cómo Sí, era? Ay, no me sale porque yo me acuerdo que lo estudié en la facu, es de esas cosas sí, que en psicología les encanta. que es evolutiva, claro. Eh, Lo del niño lobo, exacto. bueno, Eso buenísimo, estamos ya lo hablando. vieron en otra materia, Camala. pero no sé si es ese, creo que es, bueno, capaz que más de uno, pero digamos, no tiene ningún tipo de herramienta cultural. O sea, está bien, sobrevivió biológicamente, pero no, o sea, lo metes en un súper y no sabe qué es, no sabe qué hacer. Desencadenó solamente los procesos psicológicos elementales, Claro, ¿no? Sobrevivió biológicamente claro. O sea, como un animal, no desarrolló las cosas que se adquieren a nivel eh, cultural, a nivel cultural. barra social. Entonces, Israel, ¿vos querés decir algo? Porque veo que, Ah, no, es que justo iba a decir que había leído que ni siquiera había desarrollado yo lo verbal, claro, y la comunicación ni nada de eso. claro que no, Solamente porque ¿qué quería idioma agregar va a eso. adquirir? Claro, exacto. No tiene a nadie con quien empiece a comunicarse desde el lenguaje oral. Nadie le va a decir hola, nadie le va a decir que si quiere algo lo tiene que pedir de alguna manera, ¿no? Esto lo vamos a trabajar con Vygotsky, que es muy interesante cómo lo explica él, que él dice como que habla del proceso de, vieron que decía que hay como una ley de doble formación, digamos que son procesos que aparecen dos veces, porque el habla en general tiende a aparecer él da un ejemplo muy bueno que es cuando el bebé estira la mano y alguien le interpreta cuando está en la cuna, ¿no? El Imagínense. gesto de señalar. Claro, el bebé señala y alguno de los padres o de quienes cumplan las tareas de cuidado le interpreta y le dice, ¿querés esto? O sea, como que capaz ni siquiera tenía esa intención hasta que, o sea, capaz solo señalaba. Y El cuando nene el quería otro, sí, claro, el nene se quería tira para algo, agarrarlo, se tira para claro. agarrarlo y mientras no llegaba, se daba cuenta que la realidad física no le daba para llegar, hubo un otro que se metió en ese acto y le alcanzó ese objeto que el nene físicamente o biológicamente no llegaba.
Claro. Ahí en el niño se implanta un proceso psicológico superior que ya no es quiero agarrar ese juguete. Si yo me inclino hacia el juguete, estoy Consigo lo que quiero. comunicándome con otro. Claro, Claro. estoy Mando un comunicándome con otro. mensaje. Exactamente. Que deja de ser un impulso físico para ser una cuestión comunicacional con Claro. otro. Eso, bueno, nada, spoiler, lo vamos a ver la clase que viene, pero estaba bueno como traerlo a colación de lo que estábamos hablando, porque imagínate que si un bebé le tira la mano a un lobo, no, el lobo no le va a significar lo que está pidiendo, digamos, lo va a nutrir, sí, porque lo va a tratar como un lobito más, pero Y no le va a poder transmitir lo que le transmitimos nosotros a nuestros bebés, digamos. y acá está la respuesta de lo que nos preguntaban antes, ¿qué es un instrumento semiótico? Nosotros no nos manejamos organismo biológico con naturaleza real externa como sí lo hacen los animales. Nosotros estamos separados de la naturaleza y en el medio generamos interpretaciones de la realidad. Por ejemplo, teorías sobre la evolución psicológica. Como para tirar un ejemplo acá, ¿no? También inventamos mitos, también tenemos creencias religiosas que nos permiten adaptarnos mejor a la realidad, que son herramientas que no son tangibles, que no son físicas como lo es un martillo. ¿Sí? El humano entonces interactúa con el mundo exterior a través de dos tipos de instrumentos. Los físicos, como por ejemplo un abrigo para no tener frío, como lo es un avirome para registrar y ayudarme a tener memoria, como lo es un martillo para modificar la cuestión externa y natural o de los objetos. Y también está, además de estos instrumentos físicos, están los instrumentos semióticos, que son instrumentos que no se ven y que están en el plano cognitivo. Explicaciones teóricas, explicaciones mitológicas, explicaciones culturales, ¿no? Ideas, representaciones, fíjense que son todas cuestiones que nos permiten a nosotros manejarnos de una mejor manera, pero que no son herramientas físicas, son herramientas semióticas. Decir herramientas semióticas o herramientas simbólicas es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de cosas con las que cargamos, instrumentos que nos sirven a nosotros que no se ven. ¿Quedó claro el tema de las herramientas semióticas? Queda una diapositiva, así que terminamos con eso, si les parece. Acá está. A ver. Sí, un poco más claro. Bueno, tal vez si no leyeron el texto, cuando lo terminen de leer, se aclara, y si no, bueno, Claro. nos No vuelven duden en a exponer. escribir. Exactamente. Bien. Bien. Ahora, esto que decíamos que se adquiere una nueva herramienta cognitiva, el cual le cuesta mucho a la persona adquirir, necesita mucha atención, hay alguien que me está enseñando y yo que estoy aprendiendo, que es un instrumento mediador mucho más superior y descontextualizado, nace a partir de una interacción, como decíamos, de un otro y el que aprende y el que enseña, perdón. Volvemos entonces a esta relación específica, ¿no? Donde hay alguien que enseña y alguien que aprende. Para que esto se dé, voy a leer porque está en blanco, habla de una ley de doble formación, ¿no? Recién Paz algo se anticipaba, estamos hablando de dos integrantes por lo menos, alguien que enseña y alguien que aprende. Esas líneas que están ahí, representémonos el punto más, el punto del centro, perdón, como la capacidad que es, que ya está adquirida por la persona, ¿no? No necesita de nada más, se maneja, ya tiene esa información y se puede manejar de manera autónoma e independiente, indistintamente del contexto o no. Para dar un ejemplo de esto, pensemos en las matemáticas, ¿no? Quizás nos olvidemos todos, pero nos costó mucho aprender matemáticas, comprender la noción de números,
¿Cuánto es? Se ríe Paz. Más los psicólogos, ¿sí? Ahí seguimos padeciendo la cuestión de la matemática, pero no podemos decir que no es una herramienta que nos sirva. Aún siendo psicólogos, hacíamos matemáticas. Se acercaba la hora del parcial y empezabas a dividir la cantidad de horas que te quedaban para el parcial, dividido la cantidad de hojas, eras un experto en matemáticas. Usabas la matemática para adaptarte, decir, bueno, en una semana tengo tantos textos para leer y te lo administrabas. Eso es una división. Pero fíjense qué descontextualizado que está el momento en que lo aprendimos. Tenemos la herramienta de número, tenemos la herramienta de suma, división, resta, multiplicación, y todo el tiempo estamos usando la matemática. La usamos porque ya la adquirimos y nos manejamos de manera autónoma, pero en algún momento no estaba automatizado, no estaba interiorizado, no estaba ya adquirido. ¿Querías decir algo más? No, estaba pensando que yo les había dicho que era de la clase que viene y era de esta, o sea, me anticipé, Bien. pero bueno, era de hoy. Bien. Dice, interacción social a través de instrumentos mediadores. Nuevamente estamos hablando o sea, lo que estamos diciendo no es nada nuevo. Acá tenemos entonces el punto del centro es la estructura cognitiva. Pensemos que estamos metidos en la estructura cognitiva de la personita, ¿no? El punto es lo ya adquirido y después tenemos a un otro que sabe que, por ejemplo, sabe que ya tenemos el concepto de número y nos enseña a sumar, ¿no? Nosotros en algún momento vamos a poder sumar mientras esté el docente ahí y nos esté explicando. Lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer solos, ¿sí? Necesitamos de un otro para poder hacerlo. Luego, primero, esto es una cuestión social. Ese conocimiento ya surgió a nivel interrelacional, entre personas. Entonces, ¿tengo la capacidad como aprendiz? Sí, tengo la capacidad de sumar, pero no lo puedo hacer solito, no lo tengo totalmente interiorizado. ¿Qué tiene que pasar para que se interiorice? La estructura ya adquirida se refuerza y se profundiza con lo que el otro me aporta, con lo que el otro me acompaña como andamiaje. ¿Se acuerdan ese concepto de andamiaje? Hay un otro que me ayuda a hacerlo, pero todavía no puedo solo. Luego, después de un proceso de reconstrucción, cuando ese conocimiento se interioriza, se adquiere de manera intrapsicológica, ¿no? Antes era interpsicológica entre dos psicologías, la cognición del docente, por ejemplo, y mi cognición, y ahora ese conocimiento ya pasa a ser una zona que estaba en potencial para ser un conocimiento real. Vuelve a consolidarse en un punto más consistente que es el punto interior, ese que estamos viendo en pantalla. Entonces, para que se genere un aprendizaje o una herramienta cognitiva, para que ese instrumento se constituya como tal, se necesita de dos cosas: la capacidad de quien aprende y la interacción social de quien me está enseñando. La cuestión cognitiva a la interna psicológica de una persona y la capacidad de interacción en la relación con un otro hace que esas dos cosas genere un desarrollo cognitivo en la persona que, una vez que lo interioriza, lo adquiere y tiene un crecimiento cognitivo. Así nacen los procesos psicológicos superiores, o sea, culturales, de tipo avanzado, los que se dan en la escuela, por ejemplo. Porque Paz dio otros ejemplos que no necesariamente están en la escuela, sin embargo se genera este tipo de procesos. Listo. Bueno, ahí dejo de compartir. Bien. Y hacemos como siempre, nos tomamos un recreíto y volvemos a charlar sobre la clase, sobre la guía de la clase de hoy, que de nuevo no se entrega, pero bueno, siempre les va a servir este repasito. Algunos las harán, otros no, pero bueno, les va a servir después para el final también. Así que bueno, son y 3, volvamos y 8.
y 8 y Así 10 es. aprox, Bien. volvemos. Hasta entonces. Nos muteamos y todo eso, no salimos.